presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Deuteronomio 28:15 dice la palabra del Señor: pero si no escuchas la voz de Jehová tu Dios, a fin de procurar poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Pueden tomar asiento. Quiero hablarles con el tema consecuencias de la desobediencia. En la vida nuestras acciones tienen consecuencias. ¿Cuántos saben eso? Y aunque esta es una verdad conocida por todo el mundo, el comportamiento de la gente nos da la impresión de que no lo saben, o por lo menos muchos no le prestan atención a esa realidad. El libro de Deuteronomio es un llamado a Israel para que recuerde quién es Dios, para que recuerde lo que Dios ha hecho, para que tengan presente la relación directa que tienen con el Dios del cielo. Moisés estaba en la ribera este del río Jordán y había llegado el momento de hablarle con propiedad a una nueva generación de cosas que ellos quizás habían oído parcialmente, pero no las sabían, no habían tenido la oportunidad de meditar en ellas. Sus padres habían salido de Egipto, y aunque peregrinaron en el desierto por aproximadamente 40 años, los padres de esa nueva generación a la que le está hablando Moisés nunca conocieron ni iban a conocer la tierra prometida. Nunca iban a vivir la experiencia por lo que pasó en Meriba, porque tentaron a Dios, porque provocaron a Dios, y como consecuencia de su necio proceder, Dios terminó cancelando la oportunidad de llevarlos a la tierra prometida, y se lo dio a una nueva generación. Dios le dijo claramente: van a morir todos en el desierto hasta que se levante una nueva generación, y esa es la que yo voy a llevar a la tierra prometida. Moisés aquí le está hablando a esa nueva generación, a esos que nacieron en el desierto o comenzaron muy pequeños en el desierto, y le está advirtiendo sobre las consecuencias de sus actos, sobre el peligro que pudiera representar olvidarse de las leyes, de los mandatos, de las ordenanzas de Dios, de la bondad de Dios para con los que le temen. Pero también Moisés le está advirtiendo sobre la seriedad de lo que significa desobedecer o rebelarse contra el Altísimo. Al final, Moisés tenía la esperanza de que ellos fueran fieles a Dios, pero le preocupaba que cometieran los mismos errores de sus antepasados. Y yo creo que es una preocupación legítima. A veces uno conoce a una persona
que viene de unos padres con mala conducta, con mal proceder, y uno tiene la preocupación de que el muchacho pase o haga las mismas cosas que el papá o que la mamá. Yo recuerdo una familia que conocí que el padre había sido un borrachón empedernido. Toda una fortuna se la bebió, todos los días tomaba, desperdició todo lo que pudo conseguir y una pequeña fortuna que había heredado de su familia. Y yo recuerdo que la abuela de esos muchachos siempre exteriorizaba a muchos de la familia que les circundaba y hasta los conocidos: yo no quisiera que esos muchachos sean como su papá. Y siempre esa señora expresaba eso y hizo grandes sacrificios, hizo grandes esfuerzos para ayudar a sus nietos porque no quería que ellos terminaran como terminó su papá. Tristemente, vimos que muchos o varios de esos hijos de ese hombre, tristemente, siguieron la ruta de su papá y terminaron convirtiéndose en alcohólicos y en gente que no se podía confiar porque el alcohol dominaba sus vidas. Cuando uno conoce ejemplos como eso y medita en lo que la palabra de Dios dice aquí, la preocupación de Moisés con la nueva generación es legítima, la preocupación. Y por eso el Espíritu de Dios le da esta palabra a Moisés. Y yo hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero mirar con ustedes lo que Dios le advierte de las consecuencias de la desobediencia en el marco del pacto con Dios, con el Dios de Israel, y qué aplicaciones son válidas para nosotros en nuestra relación con Dios en este tiempo. ¿Cuáles fueron las condiciones de Dios? Dios siempre establece condiciones. ¿Cuántos de los que están aquí saben que Dios tiene condiciones? Aunque muchos lo ignoren, Dios en su relación establece condiciones que deben ser cumplidas para disfrutar de una buena relación con Él. Yo sé que el paganismo le ha enseñado a la gente que Dios es un cosmético, que lo uso cuando lo necesito. Que Dios es una prenda que me la pongo cuando quiero lucir bonito. Eso ha enseñado el paganismo. Y usted me dirá, pero pastor, explíqueme eso. Bueno, muy sencillo. ¿Qué hace la gente en su relación con Dios? Lo busca cuando tiene un problema. Va a la iglesia cuando tiene una necesidad o en determinada fecha, en determinada celebración, pero no porque siente nada, no porque tiene compromiso con nada, no porque le importa nada, simplemente va ahí a aparentar que es una gente buena. Eso nos ha enseñado el paganismo. Y ese tipo de fe, no hay un Dios con condiciones. Es más, ayer me topé con una serie de televisión. A mí me encantan las películas policíacas y de investigaciones, porque yo siento que aprendo algo cuando están investigando los crímenes, los delitos. A mí me gusta como el desarrollo de eso. Yo he aprendido muchas cosas mirando eso. Y había una película que yo ni sé cuál era. Yo no recuerdo haberla visto, pero me llamó la atención y estaba esperando a alguien y lo vi. Y estaban ahí ellos desarrollando la trama, y la trama giraba en torno a un muchacho que habían matado, que habían asesinado, y ese muchacho tenía una relación con una muchacha que iba a una iglesia. Y toda la trama de la película giró en ridiculizar lo que a ellos les parecía o ellos trataron de proyectar que era la iglesia. Y entre los argumentos que decían durante el desarrollo de la película es que el crimen probablemente, que la crisis que desató el crimen fue producto de que esa iglesia era exigente, era demandante, porque fueron descubriendo que la crisis entre los dos muchachos vino porque la muchacha decidió abandonar al muchacho porque no era de su fe.
cuando yo vi eso dije, mire estos hijos del diablo, ellos creen que uno no se da cuenta de su veneno. Hermano, yo le voy a decir, quizás se lo he dicho ya, pero yo insisto con esto. Usted tiene que mirar todo lo que mire y todo lo que oiga con ojo crítico en torno a lo que representa para su fe. Porque a través de jueguitos, a través de peliculitas, a través de una serie de cosas, el diablo va metiendo su cosa y le va educando conforme a esas falsas enseñanzas y creencias. Eso era de investigación, criminología, pero terminó siendo una bofetada a todo lo que era fe. Ahí salieron con que el pastor o padre se acostaba con una de las señoras que servía. Todo terminó, todo el objetivo, aunque parecía que lo que querían era descubrir el crimen, al final era ridiculizar a los que creen y a los que buscan de Dios. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener eso muy en cuenta. Dios tiene condiciones. Y todo lo importante, serio, en el plano humano, exige condiciones, exige cumplimiento. Usted quiere estudiar, usted tiene que cumplir con una agenda académica. Usted quiere graduarse de algo, usted tiene que cumplir con una agenda de entrenamiento, de enseñanza. Usted quiere un trabajo, usted tiene un compromiso, tiene condiciones que cumplir. Todo en la vida requiere compromisos, condiciones. Cuanto más en nuestra relación con el Dios del cielo. Dios tiene condiciones. Olvídese de lo que dice el paganismo. Dios tiene condiciones. Y si tú quieres relacionarte con Dios, tiene que entrar en las condiciones que Dios establece. Lamentablemente, la gente quiere hacer un Dios según sus pensamientos. En Deuteronomio 28, 1 al 14, a través de Moisés, Dios le revela a su pueblo la intención de bendecirle, la intención de apoyarle, la intención de cuidarle, la intención de defenderle, la intención de proveerle. ¿A cuánto le gusta eso? Que Dios me bendiga, que Dios me apoye, que Dios me cuide, que Dios me defienda, que Dios me busque, que Dios me consiga, que Dios me sane. Todo el mundo quiere eso. Tremendo. Qué bueno es contar con Dios para eso. Eso lo queremos todos, pero Dios le dice a Israel que haría todo eso por ellos, que los iba a distinguir de manera especial, pero eso estaría dentro de un pacto que tenía condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones? Esa es la parte más difícil. Esas condiciones implicaban obediencia, respeto, honra y servicio a Él. Obediencia, respeto, honra y servicio a Él. De no cumplir con eso, iban a sufrir castigos terribles. Y yo creo que esto es un mensaje importante para las generaciones nuevas que han escuchado una versión de Dios muy distorsionada. Las nuevas generaciones muchas veces lo que creen y por lo que viven es por lo que dijo un drogadicto artista, que puede saber mucho de música, pero tiene el cerebro tostado y no puede enseñarme nada a mí de relación con Dios. A veces yo oigo a esos artistas, no, que yo tengo una relación muy personal con Dios. Y yo cuando lo veo digo, pobre ignorante, él no sabe ni en qué pie está parado. Ahora la gente cree que por ser famoso puede dirigir la vida de la gente, y usted lo ve hasta metiéndose en política hoy en día, cuando ellos no saben muchas veces cómo es que amanecen, si amanecieron para el norte o para el sur, porque sus vidas son desorden, sus vidas giran en torno a una atmósfera de vicio, de corrupción, de descontrol. No puede tener cabeza para la vida normal de la gente.
Dios exige obediencia, respeto, honra y servicio, so pena de recibir o sufrir castigos terribles a aquellos que no cumplen. Y aquí, tanto en Deuteronomio 28, 15 al 44, que se lo dejo de referencia, comencé con el verso 15, cuando Dios le advierte: si no escuchan la voz de Jehová su Dios, a fin de procurar poner por obra sus mandamientos que yo le mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ustedes y le alcanzarán. Y no se quedó solamente en Deuteronomio, en Levítico 26, 14 en adelante se ve mejor cuando dice: si no me escuchan y no ponen por obra los mandamientos, y si rechazan mis leyes y vuestra alma menosprecia mis decretos, no poniendo por obra todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, entonces yo también haré con vosotros esto. Y detalla: decretaré contra ustedes terror, tisis y fiebre que consuman los ojos y den exhausta el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos se la comerán. Y por ahí sigue diciendo cosas terribles que le van a pasar. Y aquí viene una pregunta que mucha gente hace en estos tiempos: ¿puede un Dios bueno, amoroso, misericordioso, perdonador, castigar con dureza a sus criaturas? Ese planteamiento, la primera vez que me la hicieron, me lo hizo un profesor del bachillerato. Ezequiel, yo no puedo entender que un Dios bueno y de amor y de misericordia haya hecho un infierno para que la gente se consuma. Y la respuesta es muy clara: precisamente porque te ama tanto y es tan bueno, te dice las consecuencias de portarte mal. El padre que ama le dice al niño: no salga, que te van a pisar un carro, que te van a robar. No ponga la mano, que te va. Yo contaba ayer una experiencia. Yo fui un niño de unción. ¿Cuántos saben lo que es un niño de unción? Lo de las romanas que están aquí saben lo que yo estoy diciendo. Yo fui un niño de unción. ¿Cuáles son los niños de unción? De esos que no se pueden estar quietos nunca, que parece que tienen motor propio y siempre están aquí. Los niños de unción son así, inquietos, traviesos. Y yo recuerdo una experiencia. Una vez mi mamá hizo unas arepitas de yuca tan buenas, que yo fui a la cocina a buscar más. Pero yo recuerdo todavía escuchar la voz de mi mamá: cuidado con el caldero, que el aceite está caliente. Pero como era un niño de unción, para mí eso y nada fue exactamente lo mismo. Lo primero que yo hice fue acercarme a la estufa y todavía yo no alcanzaba. Busqué una lata de una cosa en que subirme. Metí la mano y usted sabe lo que traje sobre mí. El aceite caliente del caldero me cayó en la cara y me dejó sin vista. Durante 2 semanas quedé ciego, incapacitado para ver. Recuerdo las oraciones de mi madre, recuerdo las oraciones continuas: Señor, que la vista de mi hijo no se haya perdido. El Señor escuchó su oración. Y 2 semanas después, todo empecé a ver. Pude abrir los ojos, no se me dañaron. El globo visual no se me dañó. No, solamente se quedó. Pero yo recuerdo esa experiencia. No te acerques a la cocina. Hay un caldero con aceite caliente. Pero no le presté atención. Y por poco pierdo la vista. Gracias al Señor que tampoco se me dañó la cara. Pero pudo pasarme lo peor. Pero faltó
el consejo, faltó la advertencia, no. Intencionalmente decidí violar. Intencionalmente no le presté caso a la advertencia que pretendía evitarme lo que finalmente me pasó. Eso parece una historia de un niño travieso nada más, pero esa es la historia de la humanidad. Lo que Dios le está diciendo al pueblo judío, lo está diciendo como mi madre me advirtió. Cuídense. Cuídense. Si meten la pata, si violan mis mandamientos, si se salen de la ruta, estos juicios vendrán sobre ustedes. Y esa es una evidencia de alguien que nos ama. Esa es una prueba de alguien que tiene compromiso con nosotros. Esa es una prueba que expresa la preocupación de alguien que quiere librarnos del castigo, de lo doloroso, de lo terrible que nos puede pasar. ¿Puede un Dios bueno, amoroso, misericordioso, perdonador, castigar con dureza a sus criaturas? Sí, en determinadas circunstancias lo hará. Después de agotar las posibilidades de su justicia, de su misericordia, de sus advertencias, aunque no es su deseo, porque no es el deseo de Dios que nos pase lo peor, pero hay posibilidad de que el juicio nos caiga por causa de nuestra necedad. El desprecio de los mandamientos era un argumento poderoso que el Señor señala en el verso 14. Desprecio de los mandamientos. El pueblo judío se metía en esas temporadas. Entraba en esas temporadas. Yo esta mañana hacía referencia a eso. Qué difícil es serle fiel a Dios en el tiempo de paz. Qué difícil es serle fiel a Dios en el tiempo de abundancia. Qué difícil es serle fiel a Dios cuando las cosas nos van bien. Todo el mundo que está enfermo busca de Dios. Todo el que está en crisis busca de Dios. Todo el que tiene problemas mira al cielo en algún momento. Pero cuando todo está bien, ahí sí nos da trabajo. Cuando las cosas marchan bien, ahí sí nos da brega orar. Ahí sí nos da trabajo ir a la iglesia. Ahí sí nos cuesta. Dios advierte a su pueblo: no desprecien mis mandamientos, búsquenme. No desprecien mis correctivos, búsquenme. Manténganse con una relación estable conmigo. Ese era el fondo de todo el mensaje. Usted lo puede leer detenidamente en su casa. Ese era el fondo del mensaje. Dios quería que ellos estuvieran bien, quería cumplir y darle todo lo que le había prometido, porque así es Dios. La desobediencia es dañina, pero no existiera ni fuera tan destructiva si no fuéramos tan obstinados en ella con toda dureza de corazón y de servicio. Por eso Dios le dice en el verso 18, 21 y 27, si aún así no me oís, van a ver lo que les va a pasar. Verso 21, 23, 27, si seguís en vuestra rebeldía contra mí, todo esto te pasará. Y yo quiero que usted en su casa lea Deuteronomio 28 para que usted le diga a los que hablan de Dios sin saber de lo que dice la Biblia, que le enseñe que Dios castiga también. Que si Dios lo hizo en el pasado, lo va a hacer ahora también. Que ese Dios que la cultura occidental, atea y agnóstica ha creado y pagana, ese Dios no existe. A la luz de la Biblia, ese Dios no existe. Porque el Dios real tiene condiciones. Quiero hacer un par de aplicaciones de todo esto. La experiencia de Israel con Dios es un modelo de relación para nosotros. Tanto para las bendiciones como para las maldiciones.
En ese sentido, hay una condicionalidad. Y eso debe estar claro. En nuestro día el mundo asume, espera y siente o se siente con derecho a disfrutar de las bendiciones de Dios. La gente cree que le toca obligado que Dios lo bendiga. La gente está loca. Yo lo repito eso, la gente está loca. Todo el mundo cree que le toca la bendición. Lo peor de eso es que muchos cristianos que predican cosas que no están en la Biblia, desde nuestros púlpitos también lo apoyan en eso. Conviértete que te va a sacar la loto. Esta historia la he hecho muchas veces, pero es tan gráfica. El ministerio estaba ahí en la San Martín 46, al lado del restaurante Vizcaya. Y la oficina estaba en una cuarta planta sin ascensor, con una escalera estrecha, bien angosta. Y un día llega una señora a llevar una ofrenda al ministerio. Yo no sé si era sábado o era un día no laborable, porque yo estaba ahí en el horario no laborable y la secretaria no estaba. Debió ser un sábado o un día no laborable. Yo estaba ahí. Y la mujer toca, yo no sé si tocó un timbre que teníamos. Yo sé que yo me di cuenta y yo por la ventana la veo allá. Y dice, bajen que tengo una ofrenda. El único que estaba ahí era yo, y yo bajo a recibir la ofrenda de la hermana, una señora mayor, andaba con una especie de bastón y me entrega, creo que eran 50 o 100 pesos y dice, esto el Señor lo puso en mi corazón para ofrendarlo para su obra. Y me dice, pero yo necesito que usted ore por mí. Digo, ¿cómo? Me dice, sí, porque mire, yo tengo este fracatán. Y yo quiero que Dios me ayude a sacármelo. Hay jóvenes que no saben lo que es un fracatán. Fracatán era una especie de loto que usted pelaba el billete y le salía premiado. Ella ni lo había pelado, esperando que yo orara por ella. Yo he oído a cristianos predicando cosas que yo digo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Está consciente la gente de las consecuencias de no obedecer a Dios, de no cumplirle a Dios? Yo tengo la impresión de que esa parte casi no la tenemos presente. En segundo lugar, es sorprendente lo que está pasando con la humanidad y de manera puntual, con países o naciones que una vez disfrutaron del favor de Dios por vivir en los principios y hoy están sufriendo los efectos de su rebeldía. ¿Acaso piensan esas naciones que pueden menospreciar la ley de Dios? Y si usted lee la historia del Evangelio y la misma historia de las naciones europeas, para ponerle solamente un ejemplo del papel del Evangelio en Inglaterra, del papel del Evangelio en Suiza, en Irlanda, en toda la Europa del norte, el papel del Evangelio aún en una nación como España, que vivió situaciones que le complicaron la existencia. Y usted se va a la raíz de muchas de esas naciones y encontrará que el progreso, la bendición y el desarrollo viene como consecuencia de la relación que tenían con Dios. Eso es impresionante. Y cómo de repente el bienestar abre las puertas al secularismo, y con el secularismo viene el ateísmo, el agnosticismo, y terminan olvidándose del Señor. Es un proceso que encontramos repetidas veces en la historia, no solo del pueblo judío, de las naciones del mundo. Estados Unidos es otro ejemplo.
Eso es un error torpe. ¿Acaso piensan esas naciones que pueden menospreciar la ley de Dios como están haciendo? ¿Acaso piensan que menospreciar los mandamientos de Dios y hasta burlarse de ellos y vivir perdidamente no traerá consecuencias? Eso es un error de insensatos. Esos vientos que fueron sembrados traerán poderosas tempestades. No me sorprende el nerviosismo mundial y todo lo que ha pasado con esta última peste COVID-19. Las causas no las conocemos, pero de que hay terror, preocupación, angustia en el mundo entero, de que hay incertidumbre, de que nadie sabe en qué pie está parado. En este momento que estoy predicando, en Europa están atemorizados, peor que en la primera etapa, porque hay una segunda etapa que parece que va a ser peor que la primera, y no tienen cómo enfrentarla, porque además viene y ha llegado el invierno, que es caldo de cultivo para que sea más catastrófica. Ahora, en medio de su preocupación hay una realidad. Abandonaron a Dios. Han dado la espalda al Señor. Esos vientos que se han sembrado traen tempestades. Antes del COVID, el nerviosismo mundial también ha estado presente con pestes como el ébola, la gripe H1N1, síndromes diversos, cáncer de todo tipo, enfermedades mentales, suicidios. Sin hacer mucha referencia a otra área que produce intranquilidad, como es el terrorismo, las amenazas de guerras nucleares y cosas por el estilo. Tampoco me sorprende la crueldad de ejércitos o guerrillas que se levantan para eliminar pueblo y decapitar personas frente a las cámaras de televisión y difundirlas por los medios, por las redes sociales. No me sorprende ver cómo la tierra se niega a producir y ahora hay que usar tantos químicos para que la tierra vuelva a producir, como cuando antes no había que hacer nada para que produjera. La cantidad de arroz que producía una tarea hace 30 años, si ahora no le echan 20 químicos, no la va a conseguir. La tierra se está negando. No me sorprende el problema social de las familias divididas, de los hijos que crecen sin papá, sin mamá, de la violencia intrafamiliar en nuestras ciudades, de los violadores y de los pederastas. Todos esos problemas son consecuencias de la desobediencia. Dios no tiene la culpa la tiene la gente. Consecuencia. Compare lo que en Deuteronomio 28 el Señor le advierte a su pueblo. Compárelo y proyéctelo en base a todos los problemas que tiene la sociedad del siglo XXI. Y se dará cuenta, son consecuencias de una conducta rebelde e ignorante a los mandamientos de Dios. El profeta Jeremías, en el desarrollo de un ministerio difícil, en tiempo de rebeldía contra Dios, declaró estas palabras que cobran vigencia. Capítulo 2, verso 5 dice: así ha dicho Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, para que se hayan alejado de mí y se hayan ido tras la vanidad, haciéndose vanos ellos mismos. Verso 13: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aleluya. Dios está interpelando a la nación que le ha desobedecido.
Qué tontos han sido, le está diciendo. Yo le di agua fresca, yo le di fuentes de agua y me han cambiado por cisterna, que lo que tienen es agua podrida. Qué negocio más malo. Yo he visto mucha gente hacer ese negocio malo. Dejan a Dios por cualquier disparate. Dejan a Dios por un hombrecito, por una mujercita, por un trabajito, por unos chelitos, por una visita, por una residiencita. ¿Qué maldad hallaron en mí?, le dice el Señor. Se han alejado por la vanidad. Dos males han hecho, me han abandonado, que soy su fuente de agua viva, y han cavado cisternas, cisternas que ni siquiera retienen el agua porque están rotas. Aleluya. ¿Qué haces tú cambiando a Dios por disparate? ¿Qué haces tú dejando el evangelio por disparate? ¿Qué haces tú apartándote del Señor para resolver qué? Lo único es que vas a acelerar la ruina sobre tu vida. Lo único que vas a encontrar es que el juicio de Dios caiga sobre ti. Hoy el Señor le está hablando a mucha gente. Hoy el Espíritu Santo está despertando el entendimiento de muchos que están atolondrados por la fascinación del pecado. Despierta. Reacciona. Dios te ama más que tú mismo. Dios te ama más que lo que tú puedas entender. Dios te ama más que lo que el diablo y el mundo puedan hacer por ti. Dios te ama. No cambies tu salvación por un plato de lentejas. No cambie la bendición de Dios por espejitos. Tengo que terminar. Pero hay consecuencias. Hay consecuencias. Cuando ignoramos, cuando nos rebelamos contra Dios, cuando no le prestamos caso, cuando menospreciamos los mandamientos del Señor, hay consecuencias. Yo no sé cuántas cosas vas a recordar de este mensaje, pero hay consecuencias. El que desobedece, hay consecuencias. Te va a caer el aceite en la cara, niño. Si tú eres un hombrecito o una mujercita de unción, te va a caer el aceite en la cara. ¿Y qué usted me está diciendo? Que te va a pasar. Que te están evitando el golpe. Y hay alguna gente que dice, bueno, si me pasa algo, yo me arrepiento. El problema es que no siempre nos podemos arrepentir. Recuerdo el caso de una madre hace algunas semanas que lloraba la muerte de su hijo, desesperadamente, desconsoladamente. Un muchacho que nació en un hogar cristiano. Le gustaba ir a la iglesia. Le gustaba ir a los eventos cristianos, pero le gustaba beber, le gustaba hacer diablura. Y de repente, en un conflicto que no tenía ningún tipo de explicación, un desalmado que él conocía, de confianza, en una chance, en un relajo, de repente se vira y le da 2 tiros. Y lo mata en el acto. Me cuenta la familia que estaba escuchando el culto de nosotros de las 8 de la mañana. Qué triste. Muchas veces no tenemos chance de cambiar, de arrepentirnos, de buscar a Dios. Por eso cuando nosotros le decimos a la gente, el tiempo de Dios es ahora. El tiempo de Dios no es mañana, no es después, no es en un día. No. El tiempo es ahora. Inmediatamente el tiempo es ya.
Porque tú no sabes que el diablo te puede sorprender. Tú no sabes que Satanás puede estar esperándote al doblar de la esquina para arruinarte la vida. Si tú tienes conocimiento de Dios, si tú sabes lo que Dios quiere y espera de ti, tienes que arreglar tus cuentas con Dios ahora, antes que te sorprendan las consecuencias. Termino con estas palabras. Dios, que le quede claro a todo el mundo, Dios no tiene interés en castigarnos. Dios no quiere la muerte del impío, como dijo a través del profeta. Dile que yo no quiero su muerte. Y yo estoy aquí como profeta de Dios para decirte lo mismo. Dios no quiere tu muerte. Dios no quiere tu fracaso. Dios no quiere que te destruya el enemigo. Dios no quiere tu ruina. Dios no te quiere castigar. Siempre que vivamos de acuerdo a sus leyes y a sus estatutos, vamos a ser exonerados del castigo y vamos a ser protegidos de la amenaza del diablo. Rechazar, menospreciar a Dios, burlarse de Dios y mirar con desprecio a Dios como hace la sociedad de hoy es un error. Y algunos dirán, ¿y cómo es que la sociedad de hoy desprecia a Dios? La sociedad de hoy se levanta contra el matrimonio. La sociedad de hoy se levanta contra la verdad. La sociedad de hoy se levanta contra los valores familiares de acuerdo a lo que dice la Biblia. La sociedad de hoy se levanta contra todo lo que huele a Dios. Ese es el momento que estamos viviendo. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Yo no le puedo decir, y Dios lo sabe, no es el deseo de mi corazón que cosas malas le pasen a la humanidad. Pero cuando veo tanta muerte, tanta desolación, tanta tristeza, digo, lamentablemente es la consecuencia. Es la consecuencia. Yo no quisiera COVID-19. Pero todo eso viene por causa del pecado. Nadie que ame a Dios en espíritu y en verdad, nadie que viva en obediencia a Dios, nadie que cumpla con los mandamientos de Dios propicia cosas como el COVID-19, ni tampoco le interesa que ocurran cosas como esa. Y yo no sé cuándo se va a descubrir, pero yo no tengo dudas de que en eso hay manos criminales. Hay delincuentes de cuello blanco. Hay gente maldita, insaciable de riquezas, que no le importa la muerte de millares con tal de ganar dinero, ganar poder y dominio en la humanidad. Esa es la verdad. Ahora, son las consecuencias de vivir de espalda a Dios. Son las consecuencias de ignorar a Dios. Son las consecuencias de menospreciar los mandamientos de Dios. Amigo o amiga que me escuchas, la rebelión contra Dios no quedará impune, trae consecuencias. Vivir perdidamente en el pecado, vivir de espalda a los mandamientos de Dios y decir, eso está pasado. Eso ya no es de este tiempo. Pastor, avance, me dijo uno que creía que sabe. Y yo le dije, pobre ignorante, avanza tú. Que no tienes conocimiento de los errores del pasado y los estás repitiendo. Es de sabio ver dónde me equivoqué ayer para no repetirlo en el día de hoy. Hoy el Señor te hace un llamado al arrepentimiento. Renuncia al pecado, entrégale tu vida a Cristo y comienza a vivir en obediencia a Dios. Pase lo que pase, grite quien grite, pitonee quien quiera pitonear, pero
comienza a vivir en obediencia a Dios. Hermano, la obediencia no pide razones. La obediencia sigue instrucciones. La obediencia no pide que le convenzan. Hay gente que dice, no, a mí hay que convencerme de que yo tengo que mantenerme puro para el matrimonio. Y yo le digo a veces, mira, yo no te voy a convencer, pero te voy a decir que hay como 300 enfermedades de transmisión sexual. El 90% no se quita nunca. Alaba. Eso no te lo dicen los liberales. Eso no te lo dicen los que viven promoviendo la promiscuidad. Eso no te lo dicen. Ah, no, que hay que gozar. Yo tengo que beber en diciembre. Que yo no sé cómo pasó un diciembre sin beber. Yo tengo que amanecer como un perro borracho. Bueno, pero ya tú eres perro. Economízate el romo. Sí, porque son declaraciones necias. Son declaraciones de gente que no se sienta a analizar lo que están diciendo ni lo que están practicando. Dios nos advierte porque quiere evitarnos problemas. Dios nos advierte porque nos ama. Dios nos advierte porque no quiere el fracaso de ninguno de nosotros. Amigo o amiga, el Señor te hace un llamado al arrepentimiento. Renuncia al pecado, entrégale tu vida a Cristo. Cristiano descuidado, el Señor te hace un llamado. Afírmate en el Señor. No te descuides más. Ahora es el tiempo. Que Dios los bendiga. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com o llámanos al teléfono 809-813-1029, La Romana, República Dominicana. Tiempo de Dios.